Cuando yo llegué me habían dicho que ya habían cargado. Pues bueno, se notaba que la gente pues estaba preocupada, mucha gente estaba retrocediendo y tal, pero bueno, nosotros llegamos a la siguiente marcha y por así decirlo, volvimos a agruparnos. Al poco tiempo ya empezaron las cargas, no sabía la verdad por qué. Empieza mucha gente a gritar y todo, y un tumulto de gente que empieza a moverse, pero para diferentes lados, no sabían por dónde moverse. De pronto la gente se aparta y me quedo yo frente a una explosión, por así decirlo, de porras y que no sabía por dónde venían. Una de ellas, o sea, una o varias, la verdad es que desconozco el número de porras, me golpea en la cabeza y caigo al suelo. Tras intentar incorporarme, vomito sin, ¿sabes? Sin ser consciente de ello y intento escapar de ese lugar y al retroceder me tropiezo con alguien que había caído en el suelo y al caer en el suelo pues mi primera reacción es intentar cubrirme la cabeza y es por lo cual empiezo a recibir patadas de diferentes lugares y una de las patadas que me cae es en el codo, en la rodilla, en la espalda, justamente también en la cadera y lo que más me preocupó fue no sé si fueron patadas o porras, pero en la cabeza, en la parte trasera. Luego me intento salir como sea y soy cogido por alguien. Yo pensaba que era alguien que me venía a ayudar, pero cuando me doy cuenta eran policías que habían venido detrás de los que estaban cargando y bueno, me amarraron los brazos y me llevaron hacia justamente hacia el Congreso, por así decirlo. Yo llegué hasta las puertas del Congreso. Algunos intentaron llamar, los que tenían los brazos sueltos, y yo en mi caso los tenía amarrados hacia atrás, intentaron hablar con algún familiar y mientras estaban hablando les quitaron el móvil. A mí también me quitaron el móvil y bueno, tras eso mucha gente había recibido insultos, obviamente respondieron a esos insultos, pero yo me mantuve al margen de ello y nada, estuve pues en una esquina evitando problemas. Pero aún así, me acuerdo que se escuchaban ahí como los policías empezaban a hablar entre ellos, o sea, empezando a hablar si era maricón yo, si porque llevaba el pelo, algunos incluso decían este es hombre o mujer, pero en tono despectivo y bueno, así tuvimos que esperar un buen momento. Cuando te llevaban para interrogarte o para quitarte algunas cosas, lo que hacían era pues mirando hacia abajo, siempre mirando hacia abajo. Y lo que nos decían siempre, gritando, nos decían, es que no tienes que mirarle a la cara, no me mires a la cara, no me mires a la cara. Y nos llevaban así y veía a la gente a la cual estaba algunos con la cabeza sangrando. Había un chico que tenía el ojo morado, no sé si que le habían golpeado con un puño o algo. Empezaron a decírselo a los policías que yo me sentía mal. Un chico también de gorro, que la verdad es que no me acuerdo su nombre, pero se le agradecería mucho, que empezó a decir que me encontraba mal, pero obviamente los policías no nos hacían caso. Había gente que quería ir al baño y se les prohibía ir al baño, le decían que si se orinaban allí lo limpiarían. Se nos prohibió el agua, por así decirlo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero para mí era eterno. Yo cada vez me sentía mal y las piernas empezaron a temblarme porque no podía mantenerme de pie y a la vez con los brazos amarrados. Y lo que hacía para evitar caerme fue poner mi cabeza contra la pared para así poder sostenerme. E igual, o sea, fue eso y los policías empezaron a reírse de mí, sobre todo, en que si me voy a dormir, empezaban a cogerme de la mochila hacia atrás, que te vas a dormir, pero en plan bromeando, y decía, mira, mira, mira este que se va a caer, que se va a caer, que se va a caer. Y yo estaba cada vez mareado. Recuerdo que sentíamos flashes, yo especial en mi espalda, y luego hubo una chica que se quejó porque vio que una policía nos estaba tomando fotos, pero no para reconocernos, sino a nosotros de espalda nos empezaron a tomar fotos, pero desde el móvil, no desde una cámara profesional, sino nos tomaban fotos del móvil. Y bueno, o sea, nos mandaban a callar cada vez que alguien protestaba. Finalmente no recuerdo, supongo que habrán pasado unas de 5 a 6 horas y sentí como un flash de luz y me despierto en el SAMUR con una señora que me empieza a preguntar qué me pasa, qué me pasa, qué me pasa. Yo o sea, no, estaba desorientado, no sabía qué había pasado
Lo único que recuerdo es que empezaba a temblar, mi cuerpo empezaba a temblar, inconscientemente empezaba a temblar. No tenía frío porque estaba muy abrigado, pero mi cuerpo empezaba a temblar. Es más, el hombre que está en el sabor me decía que dejase de hacer eso porque, no sé, pero yo no podía, no podía evitar. Y nada, me preguntaron por qué pasó, le dije que, pues eso, que me sentía mal tras los golpes en la cabeza. Y quizás hubo algo bueno de lo que yo me haya desmayado, que fue que luego me enteré que tras desmayarme le dieron agua a la gente que estaba allí. Porque creo yo que si no me hubiera desmayado, se hubieran quedado sin beber. Bueno, llegó a Gregorio Marañón, la gente, los profesionales de allí me atendieron muy bien. Aunque yo esperaba descansar, pero siempre había algún policía que estaba pidiéndome otra vez la documentación, aunque ya la tenían, pero siempre había que me estaban despertando para pedirme la documentación. Me vieron todo, este, la verdad es que me atendieron muy bien, empezaron a ver, se preocuparon mucho por la cabeza. Es más, una enfermera, si bien no creo, si no me equivoco, me dice que, que lo que me había pasado justamente en la cabeza y todo lo que había conllevado, me dijo que podría ser muy peligroso. Es más, podría haberme quedado parapléjico o incluso algo peor. Me dijeron los médicos que tenía que seguir, que me dieron, ¿sabes?, una receta, tenía que seguir y algunas cosas las cuales, pues eso, sobre todo descanso, un lugar tranquilo. Y bueno, lamentablemente pues me llevaron otra vez a Moratalaz, la policía, y nada, se hizo todo lo que no me hicieron el día anterior, que fue pues mis cosas, eh, las huellas y tal, y me metieron otra vez al calabozo. Y estuve con gente, mucha gente, la cual estaba con... Había un chico que tenía las caderas fracturadas y una de ellas hundida. Había un chico que tenía el brazo dislocado. Y luego otro chico que ni siquiera sabía por qué lo habían cogido. Y nada, así estuve el primer día. Cuando estuve en el calabozo, yo cada 2 por 3 tenía sueño. Para muchos era quizás un fastidio, pero por las tardes nos apagaban las luces. Pero a mí, como yo estaba cada 2 por 3 con sueño, me dormía cada 2 por 3, pues quizás no fue tanto. Pero luego por las noches nos prendieron todas las luces. Y obviamente cuando mucha gente quería dormir porque estaba muy cansada de la paliza que había recibido, pues era un fastidio. Incluso para mí, que yo estaba durmiendo toda la tarde y aún seguía con sueño, fue un fastidio. Lo peor para mí fue como había recibido mucho suero, quería ir al baño constantemente. Grité, mucha gente también gritaba, tocaba las celdas y tal, y no nos hacían caso, no nos hacían caso. Y bueno, yo en mi caso lo que hice fue mentir, le dije, oye, tu compañero me ha dicho que tengo que ir al baño. Y el otro, como no supo, que supongo que habrá sido nuevo, pues me dejó ir a mí, en ese sentido tuve suerte. Pero tras eso decidí que no bebería. Yo los días que me mantuve no bebí para nada agua. Lo peor fue por la noche porque mucha gente quería ir al baño, incluso se escuchaba gente que desesperada incluso lloraba para ir al baño y no se les abría. Y supongo que habrán llegado incluso a orinarse en las celdas y tal. Mucha gente, o sea, intentaba ir al baño, pedía otra vez ir al baño, o sea, pero para nada, y lo que hacían era tocar las vallas para llamar al carcelero. Y una vez que llegaba el carcelero, pues era eso, o sea, que amenazas, o sea, porque intentaban responder, le decía, lo que estás haciendo es tortura, mucha gente le decía eso, pero eso, amenazas, o sea, si le respondías eran de amenazas de que si seguías tocando te ibas a recibir algo. Yo en mi caso no hice nada porque como te digo, o sea, estaba tan mareado que yo intentaba simplemente eso, descansar. A mí recuerdo que los que me llevaron otra vez a Moratalaz se comprometieron a que me iban a dar la medicación. La pedí, no me hicieron caso, estaba gritando, le dije, oye, me tiene que dar una medicación que está en mi informe, pero mi informe estaba pues arriba con mis cosas en una bolsa. Y es más, el señor mayor varias veces pedía medicación para el dolor porque le dolía el brazo. Tampoco se la dieron, dijeron que no la iban a dar, pero no los dieron. Mucha gente también se estaba quejando de un médico. Es que como estábamos separados, a veces no sabías qué pasaba. Muchas de las chicas
estaban en un lugar muy apartado y pedían cosas, pero la verdad es que no sé qué cosas pedían porque nunca llegaron a irse, nunca se les llegaba a escuchar y los policías ni siquiera se acercaban a esa zona casi. Por la noche nos cambiaron de celda y como éramos cuatro nos separaron a cada uno en una celda con otro compañero. Me tocó con un señor que la verdad es que agradezco mucho porque si no hubiese sido por él hubiera sido una tortura, con el cual hicimos en el suelo un ajedrez con la comida, las zapatillas y algunas cosas que encontrábamos. Y nada, la verdad es que si no hubiera sido por él, quizás en ese sentido me hubiera puesto como los demás, en plan a desesperarme, a gritar para ir al baño y tal. Pero al menos me entretenía. Una cosa que sí recuerdo mucho es había el hombre mayor gallego, puso a cantar la canción de El pueblo unido jamás será vencido, no sé si la conoces, pero la cantó entero y mientras él la iba cantando, uno a uno se iba juntando y iba cantando a la vez y la verdad es que ese sí es un bonito recuerdo por así que me va a quedar de eso. Recuerdo, las tardes también a veces pasaba un poco contando cosas personales, luego debatiendo sobre política porque había anarquistas, había gente de izquierda, y es más, había un chico que ni siquiera había estado en la manifestación, se había ido de escena y le habían cogido. Y él era un poquito, por así decirlo, apolítico y terminó hablando también de política. Cuando bajamos la cuesta para yo entrar al depósito de coches de Plaza Castilla, quien estaba conduciendo empezaba a pegar frenos para que los que estemos dentro nos empezásemos a golpear. El hombre mayor que tenía el brazo vendado se golpeó varias veces, yo también, y a la hora de salir, que nos hicieron salir, uno de ellos, que me acuerdo muy bien que tenía el cabello moreno y tenía acento gallego, empezó a reírse de nosotros. Uno de los detenidos que estábamos allí era abogado y le dijo que le dé su número de placa. Lo que hizo ese policía, un poco se notaba que se asustó y lo que hizo fue apartar al detenido que es abogado y intentar esquivarle, ¿sabes? Y bueno, uno de sus compañeros hizo que todos ya entrésemos de una vez. Y bueno, allí se quedó la trifulca. Y es más, había gente, a uno le empezaron a mostrar las cosas que me han encantado, bates de béisbol, una mochila con piedras, cosas que yo no entiendo por aquí quién llevaría esas cosas, ¿sabes? Es más, las piedras las puedes coger en el suelo, no te llevas una mochila especialmente para llevarlas a una manifestación. Ya el salir fue un alivio, la verdad. El salir y yo creo que lo que más, o sea, cuando yo salí yo no pude avisar a ningún familiar, no le pude decir a ningún familiar que estaba, no tenía el móvil allí, no me sé los números, ¿sabes? De memoria, pero luego salir y aunque había llovido, había gente que te estaba esperando allí, ¿sabes? Y que yo la verdad es que me sentí que por lo menos que aunque hubiera pasado mal, ¿sabes? Salir y sentir que a esas personas que a lo mejor no te conocen personalmente, que ni siquiera saben cómo te llamas, pero que le importa tu seguridad, que te han estado ahí esperando, ¿sabes? A mí me valió la pena, o sea, a mí en ese momento me olvidé de la gente que se había apartado y habían huido y les hubiera importado a los demás. En ese momento dije, mira, hay gente por la cual vale la pena luchar, que aunque esté lloviendo te están esperando. Y me acuerdo que llegó una señora que yo no la conocía de nada y se acercó y me dio un beso y me agradeció. Luego otra señora y tal, y fue una mezcla de impotencia por los carros que nos pusieron, del compañero que se quedó detenido de 3 años. Y luego eso, y la verdad es que sí, me puse a llorar, la verdad. Pero sí, o sea, fue una mezcla de emociones. Y de verdad, gente que no conocía, que a lo mejor ni siquiera sabía cómo me llamaba, y estaban allí, apoyándonos. Eso sí, obviamente voy a seguir yendo a las manifestaciones porque no me quito el derecho a manifestarme. Es más, o sea, hay una frase que siempre me ha gustado, que es una ley injusta no es una ley en absoluto. Y es eso, o sea, nosotros no nos estamos manifestando ¿qué te digo? Porque ha perdido mi equipo o qué sé yo. Yo sé que manifestarte porque son cosas que a mí personalmente me afectan. Algunas otras no, porque no soy funcionario. ¿Qué te digo? No soy jubilado. Quizás esas no me afecten. Pero ciertamente, ya sea por mí o por solidaridad, tendría que salir a manifestarme.
Porque luego ves a Rajoy que empieza a decirte y que empieza a aplaudir a los que no salen a manifestarte, ¿sabes? Los que no salen a manifestarse están bien y los que nos manifestamos, yo no voté a Rajoy, es más, yo no voté ni a Rajoy ni a Zapatero. Yo tengo obviamente el derecho a manifestarme, porque yo no ocasioné ese problema.